Hola, buenos días, amados. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos transmitiendo en vivo nuevamente. Queremos que se vuelva una costumbre el poder llevar un mensaje, una palabra de bendición para todas las personas que puedan conectarse y mirar este video y la serie de videos que estaremos subiendo. Tenemos una grande necesidad. Nuestra grande necesidad es que el Evangelio, la palabra del Señor, se esparza sobre todos los lugares, sobre todas las naciones, para cumplir así la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nuestro anhelo no es formar o tener una religión. Nuestro anhelo de nuestro corazón es que tengamos seguridad en el Señor, que sepamos realmente el alcance que tiene la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Es tan grande la obra que el Señor llevó a cabo en la cruz de Calvario, porque nos damos cuenta que no solamente hay perdón ahí en la cruz de Calvario, hay una serie de situaciones que se llevan a cabo cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, y de lo cual, bueno, sería bueno un día hacer un estudio, ¿verdad? Porque necesitamos escudriñar las escrituras y darnos cuenta de lo maravilloso que es Dios, de lo maravilloso que ha sido Dios siempre con nosotros, a pesar de que nosotros mismos fallamos constantemente. Hay una falla muy constante. La falla que tenemos es eh, quitarle peso a la obra del Señor. Nuestros razonamientos muchas veces lo que hacen es quitarle importancia. Es parte de la naturaleza humana, pero debemos de enfocarnos en la importancia de lo que se llevó a cabo en la cruz de Calvario, porque en la cruz del Calvario se llevaron una infinidad de sucesos, de eventos. Se acercó el hombre a Dios por medio de la cruz. Eh, Vemos cómo el velo se rompe en el templo cuando Jesús está entregando su espíritu, y eso habla acerca de una iniciativa celestial para abrirle la puerta al ser humano para que el hombre pueda entrar confiadamente ante el trono de su gracia y hallar oportuno socorro en el tiempo de la necesidad. Ahora ya no solamente el sacerdote entra cada año delante del arca del pacto, ahora podemos entrar constantemente, habitar ahí, como dice la palabra en el Salmo 91, habitar ahí bajo sus alas, bajo su sombra, habitar en la misma presencia de Dios. Ahora, todo aquel que quiera entrar a la presencia de Dios puede entrar, solamente necesita disponer su corazón. Sin embargo, antes nada más entraba el sumo sacerdote, una vez al año, y con el riesgo de morir. Por eso en su efod, en su vestimenta, tenía campanitas de oro alrededor, en el olán, al final, al borde de su vestimenta, porque nadie más podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sangre de un sacrificio para poder derramarlo ahí en el arca sobre el propiciatorio. Pero si moría por causa de que tenía pecado, entonces nadie lo podía, no, nadie se podía meter a sacarlo. Por eso el sacerdote, dice la palabra del Señor ahí en Levítico, que tenía en su pie, en su tobillo, un brazalete amarrado a una cadena que salía, pasaba hasta fuera del lugar santo y lugar santísimo, salía hasta fuera y estaba atado a una estaca que era mitad de oro, mitad de bronce, y que simboliza a Jesucristo también. Pero cuando los sacerdotes que estaban alrededor no escuchaban ya el tintineo de las campanas, entonces sabían que algo había sucedido y tiraban de la cadena. Si había una respuesta, quería decir que el sacerdote estaba vivo, pero si no había una respuesta, entonces sabrían que el sacerdote había muerto. Y por eso entonces
tiraban de la cadena para sacar el cuerpo y tenían que volver a elegir otro sacerdote y tenían que volver a hacer un sacrificio y tenían que volver a hacer todo el ritual. Pero ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia porque el sumo y eterno sacerdote ya entró hasta el lugar santísimo que es el trono del Señor. El sumo y eterno sacerdote se llama Jesucristo y él ya entró hasta el lugar santísimo y llevó sangre para la propiciación de los pecados y la derramó sobre el propiciatorio y esa sangre fue aceptada porque no fue sangre de toros ni de corderos, sino que fue la sangre de él mismo, la sangre del cordero. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, él habló y dijo, consumado es, palabras sacerdotales. Cuando el sacerdote hacía el sacrificio y degollaba el cordero, decía consumado es, y entonces esa sangre derramada la tomaba en una copa y la llevaba en su mano, pero antes de entrar hasta el lugar santísimo, al lugar santo, él primero tenía que lavarse en el lavacro. El lavacro es simbolismo de la palabra de Dios. Todo esto parece muy profundo, pero yo quiero decirte es algo que se llevaba a cabo de la manera práctica en el tiempo antiguo con los judíos y el tabernáculo. Todo eso lo vas a encontrar ahí en Levítico, en Éxodo, cómo el Señor dispuso todo esto. Y la enseñanza es que el lavacro estaba hecho de los espejos de bronce, entonces tenía un reflejo muy nítido. Cuando el sacerdote se acercaba para lavarse, él se podía mirar dónde tenía las manchas y él podía tomar agua en esa fuente o ese lavacro y lavarse el rostro y quitarse todas las manchas, porque es simbolismo de la palabra de Dios. Como tú ahora abres la Biblia y te das cuenta dónde la estás regando, dónde estás mal, dónde no estás haciendo lo que conviene, dónde ya te equivocaste, dónde caminamos y tropezamos. La palabra del Señor nos muestra esa realidad. Ahora pues el sacerdote ya lavado entraba al lugar santo y participaba del pan que estaba ahí, los 12 panes, que simboliza la comunión. Participaba encendiendo el menora o el candelabro que estaba ahí, que simboliza el Espíritu Santo encendiendo la luz, ¿verdad? Y además quemaba incienso aromático en aquel altar que estaba ahí dentro. Y ese altar simboliza nuestras oraciones, la adoración, la alabanza que sube delante del Señor como un olor fragante y es grato para Dios en un corazón sincero, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que realmente adoren no por obligación, sino por necesidad en su corazón. Esa, esa, esa persona ya que tiene esa necesidad ya entró en el área espiritual, ya comenzó a vivir el espíritu, ya empieza a desconectar de las cosas terrenales, de las cosas carnales. Eh, Digo porque a veces no entendemos, cuando vamos comenzando, no entendemos la diferencia entre carnal y espiritual, pero cuando Dios empieza a provocar en nosotros el querer alabarle, el querer glorificarle, ya es su Espíritu Santo provocándolo en nosotros. Ya estamos empezando, dando los primeros pasos en lo espiritual. Así que cuando el sacerdote participaba de todo lo que estaba en el lugar santo, tenía que atravesar el velo para poder entrar hasta el lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios. En ese lugar estaba aquella arca, aquella caja de madera de acacia porque no se pudre, no se corrompe, simboliza a Jesucristo. El arca simboliza a Jesucristo, porque ahí dentro del arca, forrada de oro por dentro y por fuera, estaba también dentro de esa arca tres objetos que no se van a volver a encontrar jamás sobre la tierra. Han desaparecido de sobre la tierra porque tienen un simbolismo espiritual también. Era el maná que descendió del cielo, de aquel que comieron los hebreos cuando salieron de Egipto y pasaron el mar rojo y caminaron en el desierto, comieron durante 440 años, perdón, ese maná que descendía del cielo. Después de estar 400 años en esclavitud, salen
y caminan en el desierto y se alimentan durante una vida, ese maná que desciende del cielo y una muestra de ella estaba ahí, como el pan que descendió del cielo. Por eso Jesús dijo, no les dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el pan que viene del cielo. Y luego dice, yo soy el pan de vida. El que me come mi carne y el que bebe mi sangre, dice, no va a volver a tener hambre ni va a volver a tener sed, porque yo soy el que sacio el hambre y la sed del ser humano. Entonces, después del maná que estaba ahí en el arca, también estaba aquella vara de Aarón que reverdeció cuando se habían levantado en contra de Moisés, el pueblo de Israel, y decía, ¿a poco nada más ustedes? También nosotros somos pueblo de Dios. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, cada tribu, tráigase una vara, corten una vara de olivo y tráiganla y déjenla aquí y para tal tiempo, si la vara de alguno se secó, es que esa tribu no era elegida. Entonces Aarón lleva su vara también representando a la tribu de Leví y entonces la vara de Aarón no se seca. Todas las demás se secan, pero la vara de Aarón no se seca. La vara de Aarón reverdece después de ser cortada. Y no solamente reverdece, sino que echa fruto y es simbolismo también de Jesucristo, porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, dice Isaías 53, dice, y vimos su rostro como que sin hermosura para que le decíamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestras transgresiones, nuestros pecados, la culpa de nuestras culpas, de nuestro pecado fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, se levantará cual renuevo, dice la palabra del Señor. Dice, y por la fe en él, mi siervo declarará justo a muchos. Entonces, Jesús es esa vara que fue cortada de la tierra de los vivientes al morir en la cruz de Calvario. Y cuando resucitó, es como la vara de Aarón cuando reverdeció y no solamente reverdeció, sino que llevó fruto abundante. Y cada creyente en todo el planeta, todos los creyentes vivos y muertos, óyeme bien, los que ya están en el sepulcro y creyeron en el Señor, ellos no están muertos. Dice la palabra del Señor, están dormidos. Entonces, el Señor quiere que entendamos que Él es esa vida eterna que no se acaba y que en Jesucristo tenemos bendiciones abundantes, porque Él es la vara que reverdeció y además llevó fruto abundante, y ese fruto eres tú. Y la otra parte que está dentro del arca de, del arca de Moisés, ahí en el tabernáculo, es las tablas de la ley. Aquellas tablas que volvió a hacer el Señor con Moisés después de que Moisés las destruyó, cuando vio que el pueblo de Dios no había entendido, habían salido de Egipto, habían mirado, habían visto las maravillas de Dios con las plagas y aún así fueron y se hicieron un becerro de oro, porque la naturaleza del hombre es sensual. ¿Has oído donde dice la palabra del Señor que los sensuales no heredarán el reino de Dios? No se refiere a la sensualidad erótica, se refiere más bien, y aunque sí tiene tal vez una parte, se refiere más bien a aquellos que se dirigen únicamente por sus sentidos, lo que oyen, lo que ven, lo que sienten, lo que palpan, lo que huelen, lo que prueban, lo que saborean. El que usa sus sentidos está todavía en el área terrenal, pero el que usa la fe ya comenzó a caminar en lo espiritual, ya se despegó de lo terrenal y empieza a vivir en los cielos, en lo espiritual, en lo etéreo, en lo invisible. Y por eso es muy importante que entendamos que lo que se llevó a cabo en la cruz de Calvario fue cumplimiento de la profecía, fue cumplimiento, todo lo que de pronto eh, el judío ve de manera literal y práctica, es Jesucristo el cumplimiento, el Shabbat, el descanso. Muchos por ahí se pelean que hay que descansar el sábado. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro descanso. Venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar, dice el Señor. En Él ya no vamos a tener que hacer un esfuerzo más para ser salvos.
Él hizo la obra completa. Eso dice, si solamente tienes fe, entonces eres salvo. Ya Él nos salvó, dice la palabra del Señor, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. Así que el cumplimiento de todo lo visual que estaba en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Por eso dice Mateo capítulo 5, Jesús hablando dijo que ni una jota ni una tilde dejarían de cumplirse de la palabra del Señor. Y muchos lo toman literal, que todavía se está cumpliendo, se debe de cumplir la ley. Sin embargo, yo te quiero pedir que analices y ores a Dios para que el Espíritu te revele. No sea solamente información, sino que una revelación de la palabra de Dios es lo que hace falta hoy en día en las congregaciones y en las iglesias. Que tengamos revelación, oramos a Dios por tener revelación. Pero ese cumplimiento de Mateo 5 es en la persona de Jesús. En la persona de Jesucristo se cumplió. La kipá que usan los judíos, que es la cosita que se pone aquí en la cabeza, es la cobertura. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de aquella mujer que ora con la cabeza descubierta, no está hablando de un trapo, no está hablando de una tela, de una cobertura, porque está hablando de obediencia, está hablando de entrar en el rol que Dios le asignó al hombre y a la mujer, al esposo y a la esposa. Está hablando de obediencia a la palabra de Dios. Muchos piensan, ¿es obediencia al hombre? No, no. Ese es el problema, que muchas personas piensan que están obedeciendo al pastor o están obedeciendo a la iglesia o están obedeciendo a una doctrina que un hombre quiso poner. No, está obedeciendo a Dios. Eso es, porque Dios dispuso esto. Amén. Entonces, eh, cuando cada uno de nosotros entiende esto y tiene la revelación que la palabra de Dios se cumplió en Jesucristo, nos damos cuenta que Él es la palabra viva. Lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Él es el cumplimiento. Por eso Él dijo, he aquí alguien más grande que Moisés. Entonces los judíos se sacaban de onda, decían, bueno, ¿cómo es posible que si es más joven que nosotros, eh, diga que es más grande que Moisés, más grande que Abraham? Pero Él es la palabra que habló Moisés. Él es la palabra que habló Abraham. El propósito de Dios para Abraham es Él. Por eso, cuando fueron a apresarlo y estaba de noche y fueron Judas con la guardia del sumo sacerdote y fueron a apresarlo, Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Y él dijo, le dijeron a Jesús de Nazaret, y él respondió, yo soy. Y cuando respondió yo soy, ellos cayeron de espaldas, se tropezaron hacia atrás. ¿Por qué? Porque el nombre yo soy solamente lo puede ocupar el Dios del cielo, el dueño de ese nombre. Y este día yo te quiero invitar a que realmente entendamos qué fue lo que pasó en la cruz de Calvario. No solamente fue un homicidio, no solamente fue una barbarie violenta en contra de un ser humano. No, los cielos se abrieron ese día, la tierra tembló ese día, el tiempo se partió en dos en ese día. Hubo justificación en ese día, hubo salvación en ese día, hubo restauración, restitución, hubo vida eterna. Por eso yo te invito a que a la fe en Jesucristo y te des cuenta el grande beneficio que el Señor tiene para ti, para mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios porque hoy nos permite estar aquí. Quisiera hacer las cápsulas un poquito más largas. Yo sé que nos está faltando mucha producción, pero no nos falta palabra. Creo que Dios está hablándonos hoy en estos tiempos para que entendamos que nuestro refugio está en el Señor Jesucristo. Solamente en Él podemos salir adelante, solamente en Él podemos estar sólidos y firmes, porque si Él cumplió todas sus promesas, todas sus palabras, no dejará que sus palabras caigan a tierra, que sus promesas queden sin cumplir. Él dijo, yo estaré contigo cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar ahí contigo, te voy a bendecir. Entonces, este día, hermano, amigo, yo te invito a que tengas confianza en el Señor. Él descendió desde los cielos
Él vino a la tierra por amor a ti, por amor a mí. Él podía haberse quedado en su trono en el cielo, Él es Dios, pero Él quiso despojarse de sí mismo. Se despojó de toda su gloria, se despojó de todo lo que tenía para venir por ti y por mí. Y no es que seamos buenos, nosotros no somos buenos, no somos buenos, solo hay uno, dijo el Señor Jesucristo. Pero no es que nosotros tengamos un valor mejor o que seamos mejor que aquellos que han hecho lo malo, de ninguna manera. Somos iguales o peores, porque la maldad del hombre es incontenible, la maldad del hombre no tiene límite, porque está vendido a la maldad. Pero cuando Jesucristo entra en el corazón, viene la santidad, viene la restauración, viene la bendición. Y hoy te invito a que estés en Cristo Jesús, que leas la palabra de Dios, que conozcas. Dice la palabra del Señor ahí, eh, San Juan 17, si no me equivoco, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y aquel a quien tú has enviado. Si tú conoces a Jesús, si tú conoces al Padre, entonces tienes vida eterna. Aquí la pregunta práctica, porque esto es teórico, ¿verdad? Pero la pregunta práctica es, ¿cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer a Jesús? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las escrituras, lee la palabra del Señor, ora al Señor y verás que Dios te va a revelar el carácter de Jesús y vas a empezar a conocer al Dios del cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios te sane. Si tienes una necesidad, ora a Dios, mándame un mensaje, yo oraré contigo. Yo no tengo poder, tú no tienes poder, el único que tiene poder es Dios. Y la fe que tú tienes y la fe que yo tengo, podemos unirla para que Dios haga una obra poderosa sobre tu vida, sobre tu enfermedad, sobre tu necesidad. Hemos visto muchas formas del poder de Dios haciendo milagros, sanidades, prodigios, y le atribuimos a Él toda la gloria y toda la honra. Nosotros nada más somos siervos inútiles que nada sabemos. Pero una sola cosa sabemos, que Dios tiene poder, que Él nos ama y que está todavía abierta la puerta para que tú entres hasta el lugar santísimo y que ya nada te detenga, que no te detenga la religiosidad, que no te detenga nada, que tú busques al Señor, que tú te metas con Él, ores a Dios y recibas todas las promesas que Dios tiene para ti. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.